Comienzo a este evento. Les damos las bienvenidas a todos los presentes. Esta es la tercera edición del ciclo de charlas abiertas organizadas por la SPWLA, el capítulo de Argentina. Mi nombre es Marta D'Angiola y me tocó liderar este grupo de gente maravillosa de evaluadores de formaciones en este periodo, de 2020-2021. Si quieren indagar más sobre nuestras actividades, los invito a que entren en este sitio. Se escucha bien, ¿no? Nada. Bueno. Sí, está siendo grabada ya la presentación, Marta. Impecable. Perfecto. Entonces, si quieren indagar más sobre todas nuestras actividades, los invito a que entren en este sitio, ¿sí? También tenemos una casilla de correo electrónico a través de la cual nos mantenemos informados y en contacto. A través de ella se gestionan estos eventos. Dentro de nuestras actividades locales tenemos aquellas de corto plazo, como son estas charlas, y aquellas de mediano y largo plazo. Dentro de estas tareas tenemos representantes regionales que están en contacto con las distintas universidades. Y la idea es gestionar en el futuro un capítulo estudiantil para nuestro capítulo. Tenemos posibilidades de hacerlo en la Universidad de Comahue o en otras universidades. Asimismo, ya más a largo plazo, estamos organizando para el año próximo un formato de mesas redondas sobre diferentes temas. Por ejemplo, puede ser geonavegación. La idea es convocar a algunas operadoras que planteen incertidumbres o temas de interés y luego que las empresas de servicio trabajen sobre dichos temas y presenten soluciones, o sea, ideas alternativas para apoyar o solucionar esas incertidumbres que comparten las compañías operadoras. Dentro de estas actividades de corto plazo está este ciclo de charlas abiertas. Y tenemos pensado también hacer algún tipo de actividad formativa para estudiantes o principiantes en este tema de evaluación de formación. Pero la verdad que algo que nos llena de orgullo es que tenemos dos Global Distinguished Speakers que realmente son nuestro orgullo argento. Pablo Saldungaray y Alberto Ortiz, y hoy Pablo va a estrenar su título. También tenemos un grupo en LinkedIn al cual todos pueden acceder y por supuesto las membresías. Existe la posibilidad, les recordamos que siempre existe la posibilidad de asociarse al capítulo argentino. Siempre recuerden que cuando renueven, lo hagan haciendo referencia al capítulo argentino. Los que ya tienen membresía, cuando renueven, recuerden que nuestro país está dentro del grupo 2 y que tiene ciertos beneficios en la membresía, cuando es el 40% más económico que la membresía profesional. Después tenemos una membresía de estudiante y otra que es muy interesante, que es la Chapter Affiliated o Non-Member Event Registration, que es gratuita. En esta, para poder acceder a este tipo de eventos o para poder acceder a la grabación, nosotros les pedimos que se asocien a esta membresía, que lo hagan haciendo referencia al capítulo argentino. ¿Sí? Y bueno, el tiempo pasa y bueno, el tiempo pasa volando. Y ya hace un año que estábamos despidiendo a una colaboradora muy querida, Carolina Uribe. Me tomo el atrevimiento de recordarla de esta manera. Érase una vez en septiembre de 1994, cuando salimos de campaña con los alumnos de Geología Estructural de la Facultad de La Plata. Acá tenemos la lista de docentes, ¿sí? Y la lista de alumnos. Es una larga lista, casi 40 pibes. Y estaba Carolina. Carolina es en la foto se encuentra en la segunda, al lado de Juan Reinaldi, del lado de la ventanilla, segunda fila a la izquierda de la foto, por si no la reconocen. Fíjense, narices coloradas del sol, de esa montaña de Sierra de la Ventana, caras de cansancio, producto de haber luchado con las poligonales,
y esa brújula Brunton diabólica que todavía no podemos entender porque el este está a la izquierda y el oeste está a la derecha. Y si a esto le sumamos el hecho de que Caro se había hecho el día antes de viajar un tratamiento de conducto en una muela, teníamos cartón lleno para salir urgente a buscar una farmacia de turno. La verdad, hasta ese momento yo nunca me había hecho un conducto. Decían que era muy doloroso, pero hay que pasarla para saber lo que duele. El primer día de campo, Caro estaba sentadita solita en una roca, quietita. Me acerqué para ver qué le pasaba y solo me dijo que ya había tomado algo y que se la iba a pasar. Nunca más se quejó en los 8 días que estuve. Años después me tuve que hacer un conducto y les confieso que cada vez que voy al dentista me acuerdo de la carita de dolor de Carolina. Una verdadera campeona. Con esta hermosa foto les voy a pasar la voz a nuestro moderador de hoy, que es Pablo Uso, quien continuará con la agenda de este evento, así que muchas gracias. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Gracias por venir. Y bueno, gracias también por recordar a Carolina también. La verdad que yo tuve el gusto de trabajar con ella muchos años en Schlumberger. Y es así, como decís, siempre con ganas de aprender, con garra, con fuerza, con ganas de conocer todo lo más posible, lo más rápido posible. Pero bueno, estuvo con nosotros ese tiempo y bueno, la recordamos así, como una campeona. Así que saludos, Carolina, besos y abrazos desde acá, para vos. Bueno, el tema hoy que nos vamos a presentar a nuestro orador distinguido, como ya dijo Marta, que es Pablo Saldungaray. Él va a hablar de evaluación de formaciones en pozo entubado, una alternativa para optimizar la adquisición de datos y reducir los costos en campos maduros. Como ya sabemos, estamos atravesando una situación compleja, tanto en la industria como en el mundo. Entonces, dada esta crisis, hay una presión importante para reducir los costos en el desarrollo. El uso de correlaciones pozo a pozo es una práctica común y muy buena para definir intervalos a completar, pero las correlaciones no siempre son confiables, especialmente cuando los reservorios no tienen buena continuidad lateral. Por lo tanto, la adquisición de perfiles eléctricos para evaluar la formación sigue siendo importante en el proceso de toma de decisiones, aunque la optimización es esencial para mantener la viabilidad económica de los proyectos. Bueno, nuestro orador de hoy es Pablo Saldungaray de Schlumberger, es Petrofísico Advisor. Actualmente proporciona soporte para el planeamiento, ejecución e interpretación de perfiles de pozo abierto y entubado, con foco en los servicios de wireline y aplicaciones petrofísicas. También desarrolla actividades que es nexo entre los centros de ingeniería e investigación de Schlumberger, las locaciones de campo y las operadoras. Actualmente, con sede en Buenos Aires, proporciona apoyo a varios países de la región. Desde que se incorporó a Schlumberger como ingeniero de campo de wireline en 1989, ha ocupado varios cargos tanto en el campo, centros de procesamiento, en África, Europa, América Latina y Medio Oriente. También ha trabajado y ha dado consultoría a compañías petroleras que operan en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Pablo tiene actualmente más de 30 años de experiencia en la industria, es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Sur, recibido en 1987, y tiene una maestría, un MBA de la Universidad Austral en 1995. Pablo es miembro activo de la SPWA y SPE, dos prestigiosas instituciones, y participó como autor y coautor en varias publicaciones de estas sociedades y otras publicaciones relacionadas con la industria. Bueno, ahora va a dar Pablo paso a la presentación. Los que quieran escribir sus preguntas los pueden hacer en el chat durante la presentación o levantar la mano y luego serán leídas y contestadas al final de la presentación. Las que no lleguemos a contestar serán enviadas las respuestas vía mail a sus casillas de correo. Bueno, Pablo, podés empezar con tu presentación. Bueno, primero de todo, bueno, gracias a todos por su interés y estar presentes en esta charla.
Y también le quería agradecer a Marta por recordar con cariño a Carolina y a Pablo por la introducción a la charla, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a quité el video para tener un poquito más de ancho de banda y ver los slides que son más interesantes. Entonces, esta va a ser una charla informativa sobre tecnologías y flujos de trabajo que utilizamos para volar la formación a través de tubería. Y un poco la idea de esta charla es ver, bueno, cómo podemos utilizar esto en los programas de adquisición de datos, de perfiles en particular, para eventualmente ver cómo reducir el costo total de los pozos focalizado a lo que son áreas maduras, ¿no? Y vamos, bueno, un poco a discutir cuáles son las ventajas y limitaciones del enfoque y ver cuándo y cómo lo podemos utilizar. Bueno, entonces, esta es un poco la agenda de hoy. En forma breve vamos a ver cuáles son las motivaciones para volar los pozos a través de tubería, el cuándo y el por qué lo hacemos. A continuación vamos a revisar en forma breve qué mediciones están disponibles en pozo entubado, un poco cuáles son las limitaciones. Y vamos a poner por ahí un poco más de énfasis en los registros de neutrón pulsado, bueno, porque son los desarrollos más recientes, ¿no? Y vamos a tratar de ilustrar estas tecnologías y flujos de trabajo con ejemplos. Y vamos a ver varios casos de las cuencas del Golfo de San Jorge y la cuenca de Neuquina en Argentina, que son ejemplos que se publicaron en los últimos años. Bueno, entonces, desde principios de la década del 2000, muchas compañías de servicios expandieron el portfolio de la oferta de las mediciones que hacían a través de tubería, y esta iniciativa en muchos casos consistió en mejorar o desarrollar correcciones para pozo entubado, ya mediciones o herramientas existentes, ¿no? Por ejemplo, caracterizar la respuesta de la densidad o la espectroscopía en el entorno del pozo entubado, o desarrollar herramientas completamente nuevas, como el caso de la resistividad a través de tubería, ¿no? Y esto es un proceso que es continuo, y continuamente digamos, se añaden o se adaptan herramientas a esta familia de servicios de evaluación de pozo entubado, y como les comentaba, especialmente las herramientas de neutrón pulsado digamos, donde ha habido más desarrollo recientemente. Y estas mediciones, bueno, las podemos agrupar en 4 familias o dominios, según yo quiera evaluar litología, porosidad, saturación o hacer pruebas de formación. Y esta, digamos, es una agrupación que se refiere más a mediciones que a herramientas, porque hay ciertos dispositivos que pueden hacer más de una función a la vez, ¿no? De vuelta, herramientas de neutrones pulsados pueden evaluar litología, porosidad y saturación en una misma carrera en el pozo. Las aplicaciones se pueden clasificar según la información se toma en pozos antiguos o existentes o pozos nuevos, ¿no? En pozos antiguos, quizás la aplicación más tradicional de la evaluación a través de tubería ha sido lo que se llama el monitoreo de reservorios, que es cuando uno quiere evaluar si ha habido cambios en la saturación, si se han movido contactos, o detectar la llegada de frentes de inyección en proyectos de secundaria o terciaria. Otra aplicación también en pozos antiguos es adquirir información adicional en zonas que no tengan datos o tengan pocos datos de perfiles de open hole, porque quizás originalmente no tienen interés, pero ahora el operador quiere volver y visitar intervalos que quizás tengan algún PEI que se haya pasado por alto, ¿no? En pozos nuevos podemos requerir pozos o evaluación en pozo entubado en situaciones de contingencia, si los registros a pozo abierto no son posibles o es demasiado riesgoso tomarlos, o si el pozo se perforó con la técnica casing drilling, en la cual la formación nunca queda expuesta para tomar perfiles de pozo abierto, o también en lo que llamamos situaciones planificadas, ¿no? En el caso de pozos sin fill, pozos de relleno en áreas conocidas, donde los perfiles a pozo entubado se pueden hacer una operación con grúa, con pluma, que se llama una operación rigless, después de mover el equipo de perforación, y por lo tanto ahorrar algunos días de equipo de perforación por pozo
en la mayoría de las situaciones, ¿no? Y justamente son estas dos situaciones, especialmente lo que es el casing drilling y estas situaciones planificadas, en las cuales vemos que puede haber potencial para reducir los costos totales de adquisición en los pozos, ¿no? Entonces, si me permiten, en la próxima diapositiva voy a aclarar un poquito más esto, ¿no? Entonces, aquí en este workflow que estamos viendo acá a la izquierda, vemos lo que sería una secuencia típica de operaciones para adquirir datos de pozo en un área de desarrollo, ¿no? Yo perforo el pozo hasta la profundidad total, después acondiciono el pozo y el lodo para hacer los perfilajes y luego las operaciones de perfilaje pueden llevar 1 o 2 días dependiendo de la cantidad y de la complejidad de las carreras, ¿no? Entonces, si todo funciona de acuerdo a lo planeado, voy a bajar, cementar el casing y completar las zonas de interés, pero en zonas maduras, especialmente si se atraviesan zonas depletadas, muchas veces la situación se puede complicar y se pueden requerir, digamos, hacer viajes adicionales de limpieza, ¿no? Lo cual va a extender las operaciones y eso va a ir en detrimento de la eficiencia y aumentar los costos, ¿no? Y muchas veces las operaciones de registro se terminan cancelando y nos quedamos sin datos, al menos sin datos de OpenHole. Entonces, aquí a la derecha muestro una nueva opción, una nueva tendencia que está siendo explorada, ¿no? por varios operadores en cuencas en Argentina y en otros lados del mundo. Y en esta nueva metodología, la idea es, en un primer pozo en el área, se va a caracterizar a detalle la formación utilizando registros de OpenHole, quizás con medidas avanzadas. Puedo también tomar muestras de roca, ya sea con testigos laterales o con coronas completas, pero en los pozos subsiguientes la información se toma a pozo entubado. Entonces, perforo el pozo hasta la profundidad total y luego bajo la tubería. O las dos operaciones se pueden hacer en forma simultánea en el caso de lo que es casing drilling. Entonces, una vez que termino esto, el equipo de perforación se mueve fuera de la locación y unos días más tarde volvemos y ejecutamos los perfiles de pozo entubado con una operación sin equipo, ¿no? con pluma o con grúa, como llamamos acá en Argentina. Y en base a estos datos que tomé en pozo entubado, yo evalúo petrofísica, geomecánica si es necesario, cemento, y en base a esos datos yo decido qué zonas completar, ¿no? Entonces, con este workflow, digamos, se ahorra típicamente por lo menos 2 días de tiempo de equipo, lo cual puede reducir los costos totales y también puede llegar a mitigar riesgos en caso que haya esté perforando en zonas complicadas, ¿no? Eso hicimos una charla hace un tiempo con gente de Colombia y justamente es uno de los problemas que tiene, es que cerca de la cordillera hay zonas que son geomecánicamente complicadas, entonces tomar registros a pozo abierto a veces es complicado por ser riesgoso. Antes de continuar, una cosa que me gustaría aclarar es que nosotros, digamos, no estamos proponiendo esto como reemplazar siempre los perfiles de OpenHole por perfiles de pozo entubado, ¿no? Esto es algo que se propone para áreas maduras, para pozos sin fill o situaciones riesgosas, ¿no? Siempre, digamos, para hacer una caracterización detallada, los perfiles de OpenHole siguen siendo la mejor opción y hay una gran cantidad de información que solo está disponible en OpenHole. Entonces, en las próximas diapositivas, un poco lo que voy a discutir es qué mediciones están en OpenHole y cuáles son exclusivas del ambiente de pozo abierto, ¿no? De OpenHole. Entonces, en esta primera diapositiva, en este panel aquí a la izquierda, lo que mostramos son las mediciones o los perfiles que tradicionalmente han estado disponibles en pozo entubado, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo y creo que todo el mundo conoce. Pero hay muchas otras mediciones que también podemos hacer en pozo entubado y por ahí no son tan conocidas o no siempre son consideradas como este catálogo completo que pongo aquí a la izquierda, ¿no? Y esto puede incluir mediciones de neutrón pulsado avanzadas, que vamos a discutir un poquito hoy, también densidad y resistividad a través de tubería, o inclusive resonancia magnética en ciertas condiciones especiales que les voy a comentar ahora. Entonces,
algunas de estas mediciones de pozo entubado tienen limitaciones, ¿no? Como ser el caso de la resistividad y la densidad respecto al rango en el cual es posible la medición, generalmente es menor que el caso de open hole, o también puede haber una degradación en la precisión, la exactitud de la medición, o el número o el espesor de las tuberías a través del cual la medición es posible. Digamos, esto también es algo que podemos comentar luego de la charla. Otras limitaciones pueden ser prácticas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tomar presiones en un pozo entubado, o sea, qué número de puntos es razonable tomar en estas condiciones. La otra cosa, bueno, la mayoría de estas mediciones aquí nos estamos refiriendo a mediciones a través de tuberías de hierro o de acero, pero también existe la opción de bajar tuberías de fibra de vidrio o plástico, que generalmente se utilizan en aplicaciones de monitoreo especializadas en procesos de recuperación terciaria, ¿no? Lo que llamamos el IOA, el Enhanced Oil Recovery, y esto permite hacer mediciones como la resonancia magnética. Hay algunos casos en Oman que ha hecho PDO y Shell, si quieren después lo puedo comentar, o utilizar otro tipo de herramientas de resistividad como los arreglos inductivos que no son posibles en un casing de hierro. Finalmente, aquí en el panel derecho agregué qué registros no están disponibles en ningún tipo de casing o en cualquier situación. Digamos, esto puede parecer obvio para algunos, pero bueno, lo pongo para que quede como referencia, y después si los slides se distribuyen para que les quede como una referencia. Bueno, entonces, uno de los principales objetivos de los perfiles o las evaluaciones a pozo entubado es evaluar la saturación. Entonces, para esto tenemos varias opciones. Por ejemplo, con los registros de neutrón pulsado podemos utilizar la curva de sigma, la sección de captura de neutrones, para calcular una saturación de agua si se conoce la salinidad de esta agua y es lo suficientemente alta, ¿no? A esto me refiero a tener por lo menos entre 30 y 50.000 ppm, dependiendo de la porosidad, o, digamos, si la salinidad es baja o desconocido variable, puedo usar mediciones basadas en carbono, ¿no? Como las relaciones carbono-oxígeno o el TOC, el Total Organic Carbon, el TOC, para computar una saturación de petróleo independiente de la salinidad. Con la resistividad a través de tubería, puedo computar una saturación utilizando los mismos métodos y ecuaciones que utilizo en pozo abierto, pero también, digamos, necesitamos conocer la salinidad y hacer una cierta suposición respecto de los parámetros de la ecuación de Archie, ¿no? de M y N. Y finalmente aquí en rojo mostramos algunos métodos para detectar y cuantificar la presencia de gas. Algunos métodos pueden estar derivados de mediciones de open hole, como el caso de ver el cruce de densidad de neutrón, o métodos derivados de mediciones acústicas. O otros también hay métodos que utilizan relaciones de cuentas entre detectores de las herramientas de neutrón pulsado, y también hay otras mediciones que son más específicas de ciertas herramientas, como este parámetro que es FNXS, que significa Fast Neutron Cross Section, que les voy a explicar un poco más en detalle en las próximas diapositivas. Entonces, como les comentaba anteriormente, las herramientas más innovadoras en los últimos años han sido las herramientas de neutrón pulsado. Yo creo que todas las compañías de servicio han sacado y continúan presentando o sacando al mercado nuevas herramientas o versiones mejoradas de sus herramientas. O sea, no tengo, digamos, el tiempo de ir en detalle, bueno, tampoco creo que corresponde aquí en esta presentación, pero básicamente para la gente por ahí que no conoce estas son herramientas que pueden presentarse en diferentes diámetros. Hay herramientas finas que son más adecuadas para bajar a través de un tubing. Hay herramientas que son más gruesas, ¿no? Más o menos los diámetros van entre 1,11 y 16 hasta 5 pulgadas. Por definición, estas herramientas van a tener una fuente generadora de neutrones que emite los neutrones por pulsos, y uno o más detectores de rayos gamma, ¿no? Que pueden llegar a 4 o 5 dependiendo los diferentes dispositivos que hay en el mercado. Y una parte importante, digamos, del detector es el cristal cintilador,
digamos, que puede ser de diferentes materiales, ¿no? Que pueden ser más adecuados dependiendo del tipo de fuente que utilice y para distintas aplicaciones. Esto, digamos, también puede ser una charla aparte, así que no voy a entrar más en detalle. Y bueno, lo que más es importante, digamos, que estas herramientas miden una gran cantidad de parámetros de formación, que en los dispositivos más avanzados y que tienen múltiples detectores puede incluir la medición de sigma, una porosidad de neutrón, este parámetro FNXS y espectroscopía que se hace en los rayos gamma, que me permite medir las concentraciones de los diferentes elementos que yo puedo utilizar para mineralogía y las mediciones de carbono para computar o obtener las relaciones carbono-oxígeno, el TOC, que es para determinar una saturación de petróleo independiente de la salinidad. Acá puse algunas referencias de herramientas, digamos, que por ahí que estoy más familiarizado, pero si ustedes tienen acceso a OnePetro y hacen una búsqueda por Pulse Neutron Logs, van a encontrar que hay muchísimas publicaciones, las ordenan por fecha y pueden ver las últimas avances y las últimas aplicaciones de este tipo de herramientas. Entonces, como les comentaba, las relaciones carbono-oxígeno y el TOC son mediciones que están basadas en carbono y permiten computar una saturación de aceite en forma independiente de la salinidad del agua de formación, ¿no? Entonces, esto hace que estos métodos sean adecuados para situaciones donde la salinidad es baja o desconocida o variable, y entonces los métodos basados en sigma o una resistividad de pozo intubado no son tan adecuados. Pero también, digamos, estos métodos tienen algunas limitaciones, sobre todo cuando estoy en baja porosidad, cuando la porosidad está por debajo de los 10 PU, en el sentido, digamos, que... ¿Hola? Sí, póngase en mute, o por ahí, no sé si Pablo Uso puede poner toda la gente en mute. Entonces, sobre todo, digamos, cuando estoy en baja porosidad, la precisión y la incertidumbre de la medición o de la computación de la saturación aumenta. Y otra limitación también que hay que tener en cuenta, que son mediciones someras, particularmente más someras que la medición de sigma. Entonces, estos dos métodos son métodos que son equivalentes y van a dar el mismo resultado en lo que hace a saturación. Y la diferencia principal es que en el caso del carbono-oxígeno, para convertir estas relaciones carbono-oxígeno en un volumen y saturación de petróleo, yo tengo que tener una caracterización rigurosa de la herramienta en el entorno que voy a hacer el registro, que requiere conocer muchos parámetros, ¿no? Tamaño de pozo, las características del casing, la litología también, la porosidad, ciertas características de los fluidos del petróleo. Y digamos, estas caracterizaciones son dependientes de cada herramienta. Yo tengo que usar la caracterización de la herramienta específicamente desarrollada para esta herramienta. O sea, por otro lado, el TOC, digamos, una vez que yo tenga el TOC, como el TOC es un parámetro de la formación, es independiente, digamos, una vez que yo lo obtuve de la herramienta que utilicé, y para convertir ese TOC en un volumen o saturación de petróleo, yo puedo hacer una ecuación genérica, que es esta que está acá, que es relativamente sencilla, que, digamos, requiere conocer algunos pocos parámetros, como es la densidad de matriz, la puedo obtener de la mineralogía que tengo de la espectroscopía, una porosidad externa para hacer la conversión de peso seco, en el cual está expresado el TOC, a volumen, y estos dos parámetros, que es la concentración XO, es la concentración de carbono en el petróleo, que es algo más o menos constante, alrededor de 0.85 para la mayoría de los petróleos normales, y la densidad del petróleo a condiciones de fondo, ¿no? Aquí esto es un ejemplo que estoy mostrando. Todos los ejemplos que estoy mostrando son todos ejemplos publicados y pongo la referencia siempre, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en el cual se registraron dos herramientas, neutrón pulsado, una de generación anterior y una moderna, y se computó la saturación de petróleo digamos, por diferentes métodos, ¿no? La herramienta de generación anterior por el método carbono-oxígeno, la herramienta nueva con carbono-oxígeno y el TOC,
Y, bueno, como es de esperar, es lo que se ve aquí, digamos, todas las saturaciones más o menos dan lo mismo. Bueno, pues estoy midiendo lo mismo. La diferencia fue, digamos, un poco en la eficiencia de la operación, ¿no? Pero realmente, digamos, el mensaje que quiero que se lleven de este slide es que, aunque estos dos métodos, carbono, oxígeno, entonces pueden parecer muy diferentes, van a producir los mismos resultados. Ahora voy a hablar un poquito de esta nueva propiedad nuclear, que es el FNXS, que la podemos medir con herramientas también de neutrón pulsado. Y por ahí, como es una medición nueva y no todos lo conocen, la voy a explicar brevemente. Digamos, si alguien está interesado en más detalles, también ahí pongo una referencia donde se explica un poco más en detalle las ecuaciones y de dónde sale este FNXS, ¿no? Pero físicamente, digamos, lo que indica este FNXS, este Fast Neutron Cross Section, es la capacidad de la formación de interactuar con los neutrones rápidos de alta energía. Digamos, todas las otras mediciones, el sigma o la porosidad de neutrones, las hago con los neutrones cuando llegan a su estado normal, en baja energía. Estas son mediciones que hago a alta energía. Y este FNXS es sensible a la densidad atómica, que son átomos por unidad de volumen, que no es lo mismo que el Bull Density, el ROBE que yo mido con las herramientas Open Hole, que es masa sobre el volumen. Digamos, si esta densidad atómica va a ser alta en minerales, pero también es alta en el agua y el petróleo, petróleos normales, porque los átomos están igualmente empacados, ¿no? A pesar de tener densidades Bulk que son distintas porque las moléculas individuales son tienen masas diferentes, ¿no? Pero digamos, van a tener, digamos, una densidad atómica similar. Pero en el caso del gas, como las moléculas están más separadas en el gas, digamos, la densidad atómica va a ser menor, entonces van a tener un FNXS mucho más bajo. Entonces, haciendo una analogía, se puede pensar que los líquidos y los minerales actúan como una malla, los átomos están más juntos, como una malla de red apretada, que es más eficiente para parar de tener estos neutrones rápidos, ¿no? Por eso tienen un alto FNXS, mientras que el gas, aunque tiene los átomos más separados, es como una malla de red abierta que permite que estos neutrones rápidos pasen más rápidamente, entonces por eso tiene una baja sección de captura de estos neutrones rápidos, ¿no? Entonces, como consecuencia, este FNXS es sensible a la porosidad llena de gas. Entonces acá lo que estoy mostrando es las mediciones o tres propiedades que podemos medir con una herramienta de PNL moderna, ¿no? Como pueden ser el sigma, la porosidad de neutrón, TFI y el FNXS. Entonces, de lo que vemos aquí, digamos que si tenemos agua salada, hay un alto contraste entre el sigma del agua salada y los hidrocarburos. Entonces, esto me permite, por eso yo puedo computar una saturación de agua de forma muy robusta, pero a medida que el agua se va haciendo más dulce, ese contraste se va perdiendo, ¿no? Sobre todo, fíjense, casi una diferencia entre el agua dulce y el petróleo, y es por eso que yo tengo que recurrir a estos métodos basados en carbono o el TOC en caso de que tenga agua dulce. Por otro lado, en el caso de la porosidad de neutrón, hay un alto contraste entre la porosidad de neutrón de los líquidos que tienen algo cerca de 1 y los gases que tienen algo bastante menor. Entonces, esto me permite detectar y cuantificar gas. Pero fíjense que también la porosidad de neutrones baja en rocas limpias tight, ¿no? Porque tiene un índice de hidrógeno prácticamente igual a 0. Entonces, si no tenemos una porosidad externa, digamos, con el TFI, solo no puedo distinguir si la porosidad de neutrones es baja porque no tengo porosidad o porque la porosidad está llena de gas, ¿no? Y lo mismo también, fíjense que el sigma es bajo para las rocas limpias sin porosidad. Entonces, si yo tengo un TFI bajo y un sigma bajo, no puedo saber si es una roca tight o una roca llena de gas. Entonces, justamente esa diferenciación la hago con el FNXS, digamos que es mucho más bajo para el gas que para cualquier otro material que tenga en la formación. Entonces, por eso decimos que el FNXS, sin ser una densidad de hueco entubado, un poco
juega el papel de la densidad para diferenciar entre algo que es tight y algo lleno de gas. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo donde esto se va a ver más claramente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo sencillo de un carbonato en Oriente Medio, que está también de vuelta publicado acá en el paper que está referido, y es útil para mostrar cómo funciona esta nueva medición, ¿no? Entonces, aquí vemos en estos tracks el sigma y una porosidad de neutrón, que puedo obtener con la mayoría de las herramientas PNL convencionales, y acá resalté unas zonas donde la porosidad de neutrón y el sigma son bajos, ¿no? El TFI baja en este sentido, el sigma baja en este sentido. Entonces, si vemos aquí a la tabla, aquí arriba a la derecha, vemos que si yo tengo una zona sin porosidad o una zona con porosidad pero llena de gas, las lecturas de sigma y de porosidad de neutrón son muy similares. Pero, entonces digamos, yo no puedo saber si esto es tight o está lleno de gas, pero si le agregamos ahora el FNXS, la situación se hace más clara porque, digamos, la zona que está llena de gas sí tiene una lectura sensiblemente más baja, y lo que me permite detectar el gas. Entonces estas eran zonas de gas y estas son zonas que eran tight. Ahora, bueno, acá agrego ahora los registros de OpenHole que estaban adquiridos 2 años antes. Entonces pueden ver que las zonas donde cae el FNXS eran las zonas donde tengo mayor cruce, que eran las zonas de gas, ¿no? Entonces, y por último, bueno, agrego algunas evaluaciones hechas en OpenHole o K-Hole. Estas son evaluaciones hechas en K-Hole utilizando solamente datos de la herramienta de neutrón pulsado, ¿no? La mineralogía, el TFI, el sigma y el FNXS, y con eso puedo determinar porosidades y saturación de los diferentes fluidos. Si están interesados, de vuelta, o sea, por una cuestión de tiempo, quiero ir más a los ejemplos de Argentina, pero el ejemplo está explicado más en detalle de vuelta en el paper referenciado. Entonces, hasta ahora vimos mediciones y ejemplos individuales. En las próximas diapositivas la idea es mostrar casos de estudio que integran mediciones de una o más herramientas para tratar de resolver problemas o desafíos de evaluación. Y los primeros ejemplos van a ser en la cuenca del Golfo de San Jorge, que son arenas petrolíferas en campos maduros. Entonces, esto es conocido para la audiencia de Argentina, pero entiendo que se iban a conectar gente de afuera, de otros países de Latinoamérica, así que voy a dar una muy breve introducción. Entonces, simplemente comentar, digamos, que esta cuenca está en el sur de Argentina, en Patagonia Central, entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. Es un área muy madura, ¿no? O sea, el área, algunos campos han estado produciendo por más de 100 años. Y los reservorios más prolíficos son depósitos continentales de edad cretácica, que se caracterizan por tener arenas delgadas, ¿no? O relativamente delgadas. La mayoría tienen un espesor entre 2 y 5 metros, y están entrelazadas con gruesos intervalos pelíticos, ¿no? Lutíticos, arcillosos, y pueden tener contribuciones piroclásticas, ¿no? Las famosas tobas cenizas volcánicas, y normalmente esas contribuciones piroclásticas tienden a disminuir hacia el tope de las secuencias. Entonces, esta cuenca tiene bastantes desafíos para perforar y completar los pozos, ¿no? Las zonas de interés son bastante largas, ¿no? Pueden cubrir 1000, 1500 metros o a veces más, y tienen muchísimas arenas, a veces más de 30 arenas, en las cuales uno tiene que decir cuáles va a completar. Desde el punto de vista de las operaciones, o sea, muchas veces por problemas de control y estabilidad de pozo, las operaciones de perfilaje se complican, y muchas veces las herramientas hacen lo que llamamos setup, no llegan al fondo, y esto requiere hacer operaciones o viajes de limpieza adicionales para reacondicionar el pozo, y esto extiende las operaciones, lo que va en detrimento de la eficiencia, y digamos, esto es crítico para la viabilidad económica de los proyectos en la cuenca, ¿no? Que requieren tener muy buena eficiencia. Entonces,
Por estas y otras razones, la técnica esta de casing drilling se está haciendo cada vez más popular y, como ya comenté antes, digamos, la formación nunca queda expuesta, entonces la única forma de evaluar la formación es a través de tubería, y esto fue una de las principales motivaciones por las cuales desarrollamos estos workflows en conjunto, digamos, entre compañías de servicio y compañías operadoras, ¿no? Entonces, la petrofísica también aquí es bastante compleja, ¿no? Inclusive con registros de open hole o registros open hole convencionales, y se imaginan que en pozo entubado se complica más todavía, ¿no? Tenemos mineralogía compleja, también la salinidad del agua de formación es baja y variable, ¿no? En general es menos de 20.000 ppm y en algunas zonas menos de 10.000 ppm por minerales conductivos, digamos, y todo esto hace que sea difícil computar una saturación confiable utilizando métodos tradicionales, ¿no? Aún la resistividad en pozo abierto, bueno, y más todavía si quisiera utilizar el sigma en pozo entubado, digamos, esto no es posible, ¿no? Y una, digamos, inconveniente adicional es que muchas veces las arenas pueden presentar una invasión profunda del lodo de perforación. Entonces, si yo quiero utilizar métodos alternativos a la resistividad en pozo, resonancia dieléctrico o TOC, digamos, la invasión en la zona cercana al pozo donde leen estas herramientas hace que para ir ver saturaciones que no sean muy representativas. Entonces, la metodología un poco que les voy a mostrar ahora, o que estamos desarrollando, lo que hace es utilizamos con mediciones de pozo entubado, utiliza mediciones basadas en carbono, en particular el TOC, para evaluar la saturación de petróleo. Para evaluar gas, combino diferentes mediciones dependiendo de las herramientas que corran, ¿no? Yo puedo combinar porosidad neutrón con sónico a través de tubería, o puedo combinar porosidad neutrón, sigma, FNXS si la medición está disponible con la herramienta en particular que corra. Y para evaluar volumen de arcilla, litología en general, utilizo las mediciones de espectroscopía. Una parte también importante de todos estos workflows es tener una buena comunicación con las operadoras, ¿no? Y utilizar toda la información disponible, ya sea si hay perfiles o información previa en caso de hacer una reparación, un workover, o en pozos nuevos, control geológico, correlación, etc. Y finalmente también otro punto importante es justamente por el tema que les comentaba de la invasión, digamos, entre que yo bajo y cemento la tubería hasta que hago los perfiles de pozo entubado, como las mediciones en neutrón pulsado son someras, es tratar de esperar el mayor tiempo posible antes de hacer las mediciones a hueco entubado para que dejar que este filtrado se disipe y ver saturaciones o volúmenes del fluido que sean más representativos de la saturación real en el reservorio. Bueno, entonces le voy a mostrar un primer ejemplo. Esto es algo que publicamos en 2018 en la SP y también hay una publicación que hicimos en la Conexplo. Entonces, este es un pozo que se perforó en el 2015 y no se pudo perforar en pozo abierto, entonces en aquel momento registraron una herramienta PNL convencional y a partir de la curva de sigma computaron lo que se llaman los pseudo perfiles, ¿no? Que es una práctica bastante corriente en la cuenca y que son las curvas estas de pseudo CP y pseudo resistividad. Entonces, que fundamentalmente se utilizan para correlacionar, ¿no? Ahora, si ustedes tuvieran que elegir dónde punzar, cañonar en este pozo, bueno, ¿qué harían? Una opción es dispararle a todo lo que pasa un cierto umbral en el valor de resistividad, ¿no? Entonces, esto es justamente aparentemente lo que hicieron en este pozo. Pueden ver que son todos los intervalos punzados, pueden ver que hay buena correlación con el CCL, pero digamos, no estoy seguro si esta es una zona, digamos, con potencial o no. Entonces, en el 2017 se hizo una reparación, un workover, y se tomaron más datos. Se corrió una herramienta, otra herramienta de neutrón pulsado, una herramienta
más moderna. Entonces acá vemos los perfiles de esa herramienta nueva. Tenemos el sigma, que se parece mucho a la pseudo-resistividad, lo cual no es una sorpresa porque la pseudo-resistividad no es más que un sigma reescalado. En este track tenemos la porosidad de neutrón de entubado y el FNXS, y digamos, se eligieron escalas para que simule un track de densidad de neutrón, ¿no? Las curvas, digamos, se separan en las zonas lutíticas y se juntan en las zonas arenosas, inclusive se pueden llegar a cruzar si hay algún efecto de gas, ¿no? Entonces un poco esto simula un track de densidad de neutrón. Y el último track acá es la mineralogía. Tenemos arcillas, cuarzo, esto que está aquí en verde es plagioclasa, ¿no? Que puede estar asociado quizás a las zonas más tobáceas. En este caso es utilizando un modelo global. Entonces, digamos, estos datos adicionales hasta ahora, digamos, me ayudan, ¿no? O sea, me pueden ayudar también a identificar las zonas arcillosas. Fíjense que el gamma ray es completamente plano. Pero realmente no me están diciendo, o no me están diciendo algo directamente relacionado al potencial de petróleo, ¿no? Porque recuerden que esta es una zona con agua de baja salinidad, entonces el sigma responde más a litología que a saturación de fluidos. Entonces, la información realmente de ver el potencial del petróleo es justamente lo que me aporta el TOC, ¿no? Porque en reservorios convencionales el TOC, el carbono orgánico total, está directamente ligado al volumen de petróleo, ¿no? Entonces acá ven, tengo unas banditas de colores. Los diferentes colores significan, cuando estoy, digamos, en esta banda amarilla, es que el TOC está debajo del nivel de incertidumbre de la medición, ¿no? O sea, estoy debajo de una desviación estándar de la lectura del TOC, es una medición nuclear estadística, y cuando estoy en verde, estoy por encima del nivel de incertidumbre. O sea, debajo, digamos, de la banda amarilla no le creo tanto, estoy, digamos, puede ser algo que está dentro del nivel de incertidumbre de la medición, por encima estoy por encima del nivel de incertidumbre. Verde claro, encima de una desviación estándar, verde más oscuro, dos desviaciones estándar, mayor certidumbre, ¿no? Y por último, acá hay algunos flags que me indican arenas o petróleo, simplemente para identificar rápidamente las zonas con mejor potencial. Entonces, vemos de todas estas zonas que se punzaron, realmente estas de acá son las que tienen más potencial. Las otras zonas por ahí eran zonas que no tenían tanto potencial petrolífero. Entonces, este es un compuesto, digamos, un quick look rápido que se puede hacer para unas pocas horas después de recibir los perfiles para seleccionar zonas a punzar, a cañonar. Lo que voy a mostrar en los próximos slides es un workflow que es más cuantitativo. Entonces, esto es un workflow que desarrollamos también con una operadora local. Esto se presentó el año pasado en el Congreso de la IPC en Buenos Aires. Y digamos, es un workflow que permite hacer una evaluación cuantitativa combinando información de espectroscopía, de rayos gamma con una herramienta de neutrón pulsado y sónico y neutrón a través de tubería. Entonces, este workflow tiene 4 pasos. El primer paso es computar las fracciones minerales a partir de las concentraciones elementales. Hay modelos genéricos. Bueno, para este estudio en particular utilizamos un modelo que desarrollamos calibrado con algunos datos de difracción de rayos X que teníamos de algunas coronas, no, testigos laterales, me parece que era. A continuación, el segundo paso es utilizar estas fracciones minerales para computar propiedades de la matriz, como densidad de matriz, neutrón de matriz, el delta T de matriz. Y estas propiedades de matriz las utilizamos para computar porosidades de sónico y neutrón, pero corregidas por efectos de matriz, ¿no? A partir de estas propiedades. Lo que sí, digamos, estas propiedades todavía pueden tener algún efecto de hidrocarburo liviano, de gas. Entonces, si hay algún efecto de gas, las dos se combinan y se computa una porosidad total final corregida por matriz y por efectos de gas. Y finalmente, el último paso es computar saturaciones. Y para esto utilizamos esos métodos independientes de la salinidad, así no tenemos que preocuparnos por la salinidad bajo variable de estos reservorios de la cuenca de San Jorge, ¿no? Entonces, la saturación de gas
se computa en realidad en el paso anterior, cuando se combinan las dos porosidades, y para la saturación de petróleo utilizamos el TOC con la ecuación que les mostré antes. Entonces, vamos a saltar directamente en este workflow al paso 3, ¿no? Que es el cómputo de las porosidades. Si van de vuelta al paper de la referencia, ahí están explicados los otros pasos para ir con más detalle y con más detalle en las ecuaciones. Pero digamos, bueno, en este paso, que es el cálculo de las porosidades corregidas por matriz, acá se ve cómo se computa o cómo se corrige la porosidad de neutrón, que es una ecuación relativamente sencilla. Para la porosidad del sónico utilizamos una ecuación tipo Riemann-Hahn, utilizando el delta T de matriz variable computado de la mineralogía. Entonces, si las correcciones son adecuadas por matriz, las dos porosidades deberían leer lo mismo, ¿no? Que acá se ve en azul la porosidad neutrón corregida por matriz y en rosa la porosidad sónica corregida por matriz, pero, digamos, en zonas de gas se van a separar, ¿no? Porque va a ser el efecto del índice de hidrógeno reducido en el gas, va a ser que caiga la porosidad de neutrón y que suba un poquito la porosidad sónica por la lentitud añadida por el gas, ¿no? Entonces, finalmente combinamos las dos, utilizando esta ecuación, y computamos la porosidad final, que es esta curva que está acá en gris, que es la porosidad total corregida tanto por matriz como por hidrocarburo liviano, y como ven, coincide bastante bien con la porosidad de corona o de los testigos laterales que se tomó en este pozo, en el que teníamos estas mediciones. Y bueno, el último paso, como les comentaba, es computar las saturaciones, ¿no? La saturación de gas es la que se calcula, bueno, cuando digamos, se corrige la porosidad total para combinando la porosidad de neutrón y la porosidad sónica, y es un método que está inspirado en el método SMR. El método SMR es Sonic Magnetic Resonance, acá está un paper de referencia. Acá no tenemos resonancia, pero lo que hacemos es reemplazar la resonancia por la porosidad de neutrón corregida por matriz. Y la saturación de aceite se computa con la ecuación, bueno, que ya les mostré antes, ¿no? Que es la misma, ¿no? Con el TOC, la densidad de matriz y la concentración de carbono en el petróleo, la densidad del petróleo y la porosidad externa para hacer la conversión de peso seco a volumen. Adicionalmente, en este pozo también desarrollamos una correlación de permeabilidad que utiliza la porosidad y además la mineralogía, que se utiliza como un próximo para calcular el área de superficie específica de la roca, ¿no? El Specific Surface Area, y tiene una estimación de permeabilidad más robusta, y como pueden ver, en este caso, bueno, tuvimos una buena estimación, pero bueno, es digamos un plus, un bono adicional que se puede hacer si yo tengo datos de corona para desarrollar estas correlaciones. Entonces, le voy a mostrar un par de ejemplos de aplicación en dos pozos o en dos zonas en un pozo. Entonces, acá vemos, digamos, lo que sería algo típico que se puede generar, que es la columna con la mineralogía del modelo calibrado. En este track tenemos la resistividad real medida, que fue uno de los pozos de prueba, por eso tenemos perfiles de pozo en tubo de pozo abierto, y la pseudo resistividad computada a partir del sigma, ¿no? Que más o menos pueden ver que siguen la misma tendencia, pero digamos realmente la pseudo resistividad no es, digamos, está buena para correlacionar, pero no es confiable para computar una saturación cuantitativa. En el siguiente track acá tenemos de vuelta las porosidades neutrón y sónicas corregidas por matriz, bueno, pero digamos, donde hay efectos de hidrocarburo liviano o gas, se separan, ¿no? Que es esto que está en amarillo, y la porosidad total final. El siguiente track es el TOC, con las bandas de colores que ya les comenté antes, y finalmente aquí tenemos los cómputos de saturaciones, ¿no? Fíjense que acá donde computo la saturación de gas, que es lo que está aquí en rojo, ¿no? Que sale a partir de esta separación, el TOC es bajo, ¿no? Y eso es algo que es esperable, digamos, porque el TOC es sensible a la concentración de carbono en el hidrocarburo. Si bien, digamos, el gas tiene carbono, la densidad de carbono en el gas es 0.75,
la concentración depende del producto digamos, o la cantidad de carbono depende del producto de la concentración por la densidad. Entonces, eso es algo bajo, por eso cuando tenemos gas, el TOC es bajo, mientras que en las zonas de petróleo el TOC es alto, ¿no? Y fíjense que también, digamos que esto coincide bastante bien con el gas de la cromatografía y los rastros que se ven en el control geológico. Esta es otra zona del pozo con el mismo layout. De vuelta con lo mismo, lo que era interesante en este ejemplo es, digamos, hay una zonita como aparece como un contacto al tope de esta arena, que puede ser un contacto que se puede haber desarrollado por gas que se liberó sin caer por debajo del punto de burbuja. El segundo set de ejemplos es en la cuenca neuquina, y esto, digamos, fue una prueba que se hizo para ver si podíamos reemplazar los perfiles de open hole por perfiles de pozo entubado. En este caso eran de vuelta un PNL fino y un sónico para evaluar la formación y ver si, digamos, con estos registros de pozo entubado por sí solos me daban resultados lo suficientemente robustos como para decidir qué zonas completar. Entonces, acá está la cuenca de Neuquén, ¿no? Y la columna estratigráfica y digamos, las zonas productivas en el campo donde hicimos la prueba, que es el campo Centenario, que está cerca de la ciudad de Neuquén, eran la formación Quintuco, que son carbonatos bastante complejos que pueden estar intercalados con secciones arcillosas, pueden tener algunas capas de vaporitas, de nidritas, y muchas veces los intervalos dolomitizados son los que tienen mejor características petrofísicas, ¿no? Y la otra formación es un típico taiga sand, que son arenas que están por debajo de vaca muerta, ¿no? Son arenas type de gas. Entonces, primero vamos a hacer una comparación entre los perfiles de open hole y pozo entubado de forma cualitativa. Entonces, acá vemos un triple combo, y información de espectroscopía, no gamma ray, resistividad, el track de densidad de neutrón y el track de litología, ¿no? El gris es arcilla, el amarillo es cuarzo, estos celestes calcita, los verdes dolomita, y violeta morado es la anhidrita, ¿no? Entonces, como ven, la litología es bastante compleja. Entonces, acá lo que agregamos son ahora perfiles de pozo entubado, ¿no? Entonces, el gamma ray es lo mismo, el sigma un poco de vuelta emulando lo que sería una resistividad, por lo menos cualitativamente, y de vuelta con la porosidad de neutrón y el FNXS tratamos de emular lo que es una densidad de neutrón, por lo menos para ver, digamos, el comportamiento y para correlacionar. Y esta es la espectroscopía con la herramienta, pero en este caso en pozo entubado, que más o menos corresponde bastante bien con la espectroscopía en pozo abierto. Y por último, el control geológico, ¿no? El control geológico, de vuelta, es un poco grueso ahí el tema de la descripción de los cuttings, pero más o menos coinciden. Y acá se ve una zona donde tengo buenas manifestaciones de gas. Entonces, si hacemos un zoom en esta zona de acá, ¿no? Esta zona de acá donde se ve este crucecito con las escalas que elegí para TFI y FNXS, digamos, pueden ver que si vemos la curva de sigma aquí en rojo y la curva de TFI, digamos, en toda esta zona donde hace esta panza, digamos, tanto el TFI como el sigma son bajos, ¿no? Pero realmente, digamos, esta zona de arriba es una zona apretada, tiene un alto FNXS, mientras esta zona es una zona que es una zona porosa llena de gas, digamos, porque se ve que el FNXS sube, inclusive, de vuelta, si elijo las escalas adecuadas, estas son escalas arbitrarias, puedo generar este cruce que correlaciona bastante bien con las manifestaciones más fuertes de gas. Ahora vamos a la formación de abajo, el TAI gas en Molles, de vuelta a la misma presentación, y vemos vamos, el track digamos, donde las zonas arcillosas, las curvas se separan,
zonas más arenosas se juntan, se pueden cruzar un poquito, tanto densidad de neutrón como el FNXS y el TFI. También hay buena correlación entre la resistividad y el sigma. Pero en este caso, digamos, lo que quisimos hacer es ir un paso más allá y computar parámetros de formación petrofísicos en forma cuantitativa y compararlos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos este modelo que utiliza como inputs los outputs del neutrón pulsado, porosidad de neutrón, sigma, FNXS, y en este caso las fracciones minerales. Para este caso también hicimos un modelo mineral un poco calibrado a la formación, con algunos datos que había de XRD. Y además, opcionalmente, al modelo le podíamos poner o sacar el delta T a través de tubería, ¿no? Porque vimos que esto le podía dar un poco más de estabilidad al cómputo de porosidad. Entonces, aquí mostramos todo el intervalo, ¿no? Estos son los puros registros de pozo entubado, sigma, FNXS y digamos, la columna litológica con este modelo calibrado. Ahora agregamos el control geológico, con cromatografía y descripción. De vuelta es un poco gruesa la descripción, pero más o menos coincide. Y en estos dos tracks tenemos la porosidad total computada en OpenHole, que es la curva esta roja, que está computada con densidad de neutrón, y porosidades computadas con perfiles de pozo entubado, en verde solamente con PNL, en azul es PNL masónico, ¿no? Y para facilitar la comparación, acá se ven unos histogramas de la porosidad. Bueno, compara muy bien, digamos, la porosidad, densidad de neutrón con las porosidades de pozo entubado, ¿no? Especialmente si le agrego el sónico. Y por último, las saturaciones, ¿no? De vuelta, en rojo, saturaciones de pozo abierto computadas con resistividad, en verde y en azul computadas con datos solamente de pozo entubado, ¿no? Acá vimos que la saturación computada de pozo entubado era un poquito más optimista. Una posible explicación es que había quizás algo de efecto remanente filtrado de lodo, fue un lodo bastante más dulce, de 16.000 ppm, comparado con el agua de formación que tiene 80.000 ppm o 100.000 ppm esta formación. Pero más o menos las tendencias se pueden ver, digamos, y además, de vuelta cualitativamente, si elijo las escalas adecuadas de TFI y FNXS, las zonas con más indicación de gas se pueden ver con unos pequeños cruces. Bueno, ya voy prácticamente terminando la presentación. Un último punto simplemente que quería comentar, que es un punto para ir más para discusión, cuando hagamos la sección de preguntas y respuestas, es, digamos, hay como dos enfoques, digamos, cómo trabajar con los datos de neutrón pulsado para hacer la evaluación de la formación, ¿no? O sea, una metodología puede ser utilizar los datos o las mediciones de neutrón pulsado para emular perfiles de OpenHole, y otros utilizar directamente las propiedades en modelos para evaluar directamente la porosidad, litología, saturación, etc., ¿no? Entonces, digamos, cada método tiene sus ventajas y sus contras. Yo he utilizado los dos. Estamos haciendo algunos estudios en los cuales estamos considerando los dos en este momento, justamente en Neuquén. Pero básicamente, yo creo que la principal ventaja de utilizar la emulación es que es muy fácil comparar o correlacionar con pozos que solamente tengan datos de OpenHole. Y además, digamos, para evaluar, digamos, una vez que ya tengo las curvas emuladas, puedo utilizar los mismos métodos y modelos y software que utilizo para la interpretación de OpenHole. Digamos, como contras o limitaciones, lo que yo veo es que, digamos, emular no necesariamente agrega información, ¿no? Es una forma diferente de presentarla. También hay que tener en cuenta
digamos que digamos, las simulaciones van a ser válidas donde los supuestos del modelo de emulación son válidos, y, digamos, y no supero las limitaciones de los registros de OpenHole, ¿no? Digamos, si tengo una limitación para computar saturación con resistividad, porque el agua es muy dulce, digamos, por más que emule muy bien la resistividad, digamos, esa limitación no la voy a superar. En lo que hace a usar directamente las propiedades de pozo entubado, digamos, las ventajas es que no hay, digamos, pasos intermedios, con lo cual hay menos suposiciones o errores sistemáticos, digamos, porque no hago la emulación. Eventualmente puedo no necesitar o no necesito pozos de entrenamiento, ¿no? O sea, sí, por ahí puede ser bueno tener un pozo, primer pozo de datos de pozo abierto para comparar o para comprobar o para ajustar los modelos, digamos, pero no hago, digamos, el entrenamiento, no necesito pozos para desarrollar las emulaciones. Las contras es, bueno, se requiere una mayor capacitación para entender, hacer un control de calidad de estos perfiles de pozo entubado. Voy a tener que hacer modelos especializados, como el que les estuve mostrando antes. Digamos, tengo que hacer modelos especiales para utilizar estas curvas de pozo entubado. Y la otra también es el tema, digamos, de la interpretación, digamos, hacerla in-house versus una interpretación externa, ¿no? Digamos, si yo no tengo este expertise, digamos, yo puedo requerir digamos, que alguien más haga esta interpretación, entonces puedo sentir por ahí que pierdo un poco el control, lo cual es un poco relativo, ¿no? Porque, digamos, si bien yo hago la evaluación con los registros simulados, la hago yo con mi software y con mis modelos, digamos, no tengo tanto control con la emulación, no tengo que confiar que la emulación está adecuadamente hecha. Bueno, y con esto ya termino la charla, ¿no? Entonces, un poco la idea que les quise pasar era, digamos, que digamos, hay mucha información que está disponible que permite hacer una evaluación. Vimos un poco las aplicaciones en pozos viejos o en pozos nuevos, ¿no? Sobre todo en pozos nuevos, que es donde vemos la oportunidad de optimizar los costos. Vimos, digamos, que hay muchas mediciones disponibles y algunas que son comparables y fácilmente correlacionables con los datos de OpenHole, y, digamos, que hay muchas mediciones también con las herramientas más nuevas de neutrón pulsado que se complementan con las mediciones estándar para hacer un análisis completo, ¿no? Y por último, que es el mensaje de la presentación, ¿no? Digamos que la implementación de estos workflows en pozos de relleno, en pozos sin fill, en campos maduros, tiene el potencial de ahorrar varios días de equipo de perforación, y esto va a reducir los costos totales del pozo, también va a mitigar riesgos en zonas riesgosas y va a liberar, digamos, el tiempo del equipo de la plataforma de perforación, eventualmente para perforar con el mismo equipo más pozos por año, ¿no? Bueno, y con esto concluyo la presentación. Y bueno, y si hay preguntas, podemos pasar a las preguntas. Bueno, gracias Pablo, muy buena y detallada tu presentación, muy clara. Tu primera como orador distinguido. Está bien, gracias. Bien. Mira, tenemos... recuerden que pueden escribir las presentaciones, las preguntas, perdón, en el chat, o levantar la mano y se les activará el micrófono, como quieran. Pero bueno, ya tenemos... Estoy viendo ¿Cómo? una de Claudio, estoy viendo aquí. Sí, hay una de María Florencia Segovia, desde Colombia también, no sé cuál querés. Bueno, hagamos una cosa. Lee, Pablo, las preguntas y yo las voy... Vos, Pablo, lees las preguntas y yo las voy respondiendo. Mira, Florencia te pregunta cuán confiable es la saturación de hidrocarburos estimada a partir del TOC, sobre todo en areniscas que tienen restos de carbón. Mira, muy buena pregunta. Justamente cuando se hace dos cosas, ¿no? O sea, cuando voy para atrás, yo cuando computo el TOC,
lo que hago yo es descartar, yo lo que mido siempre con las herramientas es el carbono total. Y para obtener el TOC lo que hago es descartar el carbono inorgánico. Entonces, pero ese carbono orgánico total incluye todo, digamos, todo lo que no es carbono inorgánico. Digamos, si en ese carbono orgánico total tengo materia orgánica, ya sea bitumen, ya sea carbono, yo voy a computar una saturación total. Digamos, yo lo que no puedo saber si ese carbono es móvil o no. Entonces, digamos, si tengo restos de carbón o si tengo bitumen que no es móvil, no voy a poder separarlo, ¿no? Esas son una de las limitaciones. En ese sentido, por ejemplo, en open hole, si yo tengo zonas donde espero petróleos pesados, bitumen o carbón, digamos, en open hole la resonancia sí es útil porque la resonancia me permite diferenciarlo porque para la resonancia digamos, el carbono o el bitumen es prácticamente invisible, ¿no? Pero de vuelta, digamos, o sea, estas son metodologías ad hoc para aplicaciones especiales. Está buena la pregunta para entender cuáles son las limitaciones. Entonces, si esperan que haya algún carbono orgánico no movible en forma de carbón o en forma de bitumen, es algo a tener en cuenta. Entonces, por ahí ver apoyarse con las correlaciones también, ¿no? Perfecto. Entonces, sí. Mira, Lorena Caviglia nos pregunta, te pregunta, si la saturación de petróleo computada a partir del TOC se asume como hidrocarburo móvil o se puede discernir entre hidrocarburo móvil y no móvil. Bien, bueno, va un poco en línea la pregunta anterior, ¿no? O sea, ese es un petróleo o un hidrocarburo total, un carbono total, digamos. O sea, si es móvil o no, no lo puedo saber, ¿no? De la misma forma, digamos, que no puedo saber con cualquier método o muchos de los métodos que computo a pozo entubado, ¿no? O sea, realmente, digamos, yo lo que veo es el volumen total de petróleo, pero no sé si es movible o no. Ok. Claudio te pregunta, te dice, excelente presentación. Dice, ¿es posible con la herramienta de neutrones pulsados evaluar e identificar la presencia de CO2? Y si así fuere, ¿qué limitaciones tendría? También muy buena pregunta. Sí, de hecho, o sea, las herramientas de neutrón pulsado, hay muchos proyectos de terciaria o proyectos de secuestración de CO2 en el mundo. A mí me tocó trabajar en Medio Oriente en un par de proyectos, uno en Saudi y otro en Emiratos. Y sí, digamos, las herramientas se pueden utilizar. El tema, digamos, es tener contraste en las propiedades. Perdón, estoy yendo un poco rápido, quiero ir acá, esto que está acá. Digamos, es ver si tengo, qué contraste tengo en las propiedades digamos, de los diferentes fluidos que yo quiero identificar. Entonces, si yo estoy inyectando CO2 en un área con petróleo, digamos, diferenciar entre el CO2 y el petróleo, lo puedo hacer en forma similar a que lo hago con un gas hidrocarburo, ¿no? Porque, digamos, si tengo una porosidad externa, puedo utilizar la porosidad de neutrón, digamos, el CO2 no tiene nada de hidrógeno, entonces el índice de hidrógeno del CO2 es cero, digamos, esto es lo que lee la herramienta, una cuestión de cómo está armada, digamos, pero el índice de hidrógeno del CO2 es cero. Entonces, o puedo utilizar, si no tengo digamos, una porosidad externa, puedo usar también el FNXS. De hecho, hicimos unos blind test ahí en Emiratos y lo pudimos detectar sin problemas
con datos exclusivamente de neutrón pulsado, ¿no? Ahora, si yo quiero diferenciar, por ejemplo, CO2 de gas hidrocarburo, digamos, ya empiezo a tener, tengo que buscar otras propiedades, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, el FNXS no es muy conclusivo para diferenciar CO2 y gas hidrocarburo. El TFI un poquito. El sigma sí por ahí, digamos, dependiendo qué cantidad tengo, bueno, porque de vuelta la sección de captura del CO2 es prácticamente cero, y la otra es el TOC, digamos, la concentración de carbono en el gas es muy baja, en el CO2 es más alta, entonces una combinación de sigma y TOC me puede llegar a ayudar a diferenciar, pero todo depende de los volúmenes relativos, ¿no? Pero digamos, sí se utiliza, de hecho, digamos, si tengo CO2, entre CO2 y petróleo, o detectar un frente de inyección de CO2 en una zona de petróleo, aún con herramientas PNL convencionales y con una porosidad externa lo puedo hacer. Perfecto. A ver, Diego Lacher nos dice si puedes comentar cuál es la diferencia entre un pseudo resistivo medido con captura de neutrones y el obtenido mediante entrenamiento de redes neuronales. Yo creo que, digamos, con el sigma, digamos, se basa simplemente en una correlación. Uno hace un crossplot entre un pozo donde yo tenga resistividad y el sigma, en una zona que se solapen, y busco una relación que me relacione a los dos. Cuando yo utilizo redes neuronales, yo puedo utilizar más información para hacer la emulación. Por ejemplo, particularmente cuando estuve trabajando en unos pozos de Neuquén, donde en la formación Punta Rosada estábamos tratando de hacer emulaciones. Entonces, en la emulación, digamos, en las redes neuronales uno puede meter, aparte del sigma, puede meter la información de la litología, a veces, bueno, yo no lo hago, pero otras compañías meten algunos ratios crudos, entonces por ahí, digamos, tiene más elementos para buscar algo que lo ayude a desarrollar una correlación más ajustada, ¿no? Una emulación más ajustada, ¿no? Lo que sí es importante es, de vuelta al tema de las limitaciones, ¿no? Digamos, si la limitación por la cual la resistividad no funciona es porque el agua es muy dulce o la salinidad es variable, digamos, por más que emule la resistividad hasta el cuarto decimal, digamos, no dejo de tener las mismas limitaciones que tengo con la resistividad en OpenHole. Entonces, por eso, digamos, en donde la resistividad no es adecuada por alguna de estas características, utilizamos métodos alternativos para evaluar saturación, como el carbono-oxígeno o el TOC, ¿no? Pero la respuesta en resumida, bueno, es que, digamos, con las redes neuronales puedo meter más inputs y tengo más datos para, digamos, en el entorno donde el modelo es válido, evaluar un poquito mejor o tener por ahí un ajuste más ajustado de la resistividad. Muy bien. Voy a poner de vuelta para que me vean. Sí, mira, Daniel Martín te pregunta: ¿cómo eliminamos la influencia de la saturación en la zona invadida, cercano al pozo, en la interpretación de los fluidos, teniendo en cuenta la poca profundidad de investigación de los neutrones pulsantes? Bueno, una de las cosas que comentaba eran, digamos, en pozo abierto, justamente la limitación que tengo es que una vez que el filtrado lodo entra, lo que voy a mirar es hasta dónde miden las herramientas. Los neutrones pulsados, más o menos la profundidad de investigación, las mediciones basadas en interacciones de captura, como la porosidad de neutrón o el sigma, tienen entre 10 y 12 pulgadas de investigación. Las mediciones basadas en interacciones inelásticas, como el
el carbono, carbono-oxígeno, TOC. El FNXS también está basado en interacciones inelásticas. Tiene una profundidad de investigación de 5 o 6 pulgadas nada más. Entonces, eso es en pozo abierto. En pozo entubado, digamos, yo lo que puedo hacer es, una vez que entubo al pozo, es lo que comentaba parte del workflow, es esperar un cierto tiempo para que esa invasión se disipe. Entonces, lo que hago es mitigar la invasión, simplemente esperar que la invasión se disipe. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? En realidad no hay una regla, eso lo va, digamos, uno lo va aprendiendo con la experiencia. Yo diría que lo mínimo es esperar 2 o 3 días. Digamos, cuanto más baja es la permeabilidad, más tiempo tarda en disiparse la invasión. En la cuenca del Golfo hemos hecho ejemplos de pozos que se registraron en open hole con TOC y case hole a los días, a las semanas y al mes, y algunas capas después de un mes todavía se seguía viendo cómo el TOC seguía aumentando porque se seguía disipando la invasión, ¿no? Obviamente si es un pozo donde estamos haciendo una reparación, un workover, y pasaron años, no es tanto problema, pero digamos, en pozos nuevos lo único que se puede hacer es tratar de esperar entre que muevo el equipo de perforación hasta que traigo el equipo de completación lo más que pueda para dejar que se disipe la invasión, ¿no? Perfecto. Mira, Mario Auto nos pregunta, ¿qué reemplazaría el Case Hole Formation Resistivity? ¿Qué reemplazaría el CHFR? Sí, el CHFR, ¿qué reemplaza? A ver si veo la presentación. Salvo que, si querés, Pablo, que nos aclare un poco más. ¿La estás viendo? A las 11:10. ¿Qué reemplazaría el CHFR? Sí, la herramienta, digamos, de la resistividad en pozo entubado es una resistividad. Tiene muchas limitaciones. O sea, lo que reemplaza directamente es la resistividad, cualquier medición de resistividad. La diferencia es que esta resistividad en pozo entubado tiene bastantes limitaciones. O sea, no piensen, digamos, que correr una resistividad en pozo entubado es como correr un arreglo inductivo o una herramienta de inducción en pozo abierto, ¿no? Por empezar, digamos, estas herramientas dan una sola curva de resistividad. Digamos, no tengo curvas a diferentes profundidades de investigación, dan una sola curva. Y además es una curva relativa que la tengo que calibrar en una zona donde conozca la resistividad, que puede ser una zona de lutitas que yo sé que la resistividad no va a cambiar, ¿no? Pero, o sea, básicamente, digamos, la resistividad post-entubado reemplaza la resistividad abierto, ¿no? Si va todo bien, la logro calibrar, voy a tener una sola resistividad y la utilizo como se utilizaron la resistividad con Archie y la porosidad para computar la saturación. No sé si respondí, sino que se puede desmutear Mario y por ahí me aclara si le respondí o no. Buenos días, Pablo. Sí, la pregunta iba porque el CHFR, que se hizo un trabajo cuando estábamos en Chevron sobre unos pozos, comparando la que teníamos del Open Hole a un CHFR después de producido, era una curva estática, ¿no? O sea, una serie de puntos y tenía algunas correcciones por cemento y demás. Entonces yo te preguntaba si había algo que exista ahora nuevo, o sea, que hablas de todas estas tecnologías nuevas, que haya reemplazado un poco esto, que era una herramienta difícil de tomar en cuenta. Salvo era eso. Sí, las herramientas eran mediciones por estaciones, es bastante lento, ¿no? Más o menos toman 1 o 2 minutos por estación, y lo que uno tiene es una serie de puntos. Por eso tampoco la resolución vertical es muy buena, es 4 pies. Por eso quizás, digamos, no sea una medición que haya tenido mucha difusión, ¿no? Y hay otras limitaciones también, digamos,
En pozos nuevos puede funcionar bien, pero en pozos viejos, si tengo incrustaciones o depósitos de precipitación de asfaltenos y parafinas, si no hago buen contacto con los electrodos de la herramienta en la pared del pozo, los resultados no son buenos, ¿no? En algunos lados, por ejemplo en Qatar lo usan mucho, creo que en Colombia o en Ecuador le he encontrado aplicación, pero son aplicaciones medias como nicho, ¿no? Acá en el sur se utilizó un tiempo, se hacía inyección de polímeros y cualitativamente se comparaba con la resistividad de pozo abierto, donde había diferencias, bueno, se decía que había llegado al frente de inyección de polímeros, ¿no? Pero digamos, no es una medida que haya tenido un gran éxito, una gran difusión comparado con los neutrones pulsados, que son mucho más populares, ¿no? Perfecto, gracias, Pablo. No, y no hay herramientas nuevas, no, es la herramienta que conociste, es la que hay. Mira, Florencia nos vuelve a preguntar, bueno, me dice muy interesante tu presentación, que en Colombia entregan una curva de salinidad con LithoScanner, Case Hall, y que le gustaría saber también las limitaciones o asunciones en el cálculo. Con la herramienta esta hay dos formas de computar salinidad. Hay una forma que se llama, una curva que se llama ASAL, que A significa average, unos dicen apparent salinity, es average salinity, que es una, digamos, se llama average porque es una mezcla de salinidad de lo que hay en el pozo con lo que hay en la formación, y es algo que es, yo diría, más cualitativo que cuantitativo, pero es, digamos, esa curva, yo diría que es un uso más cualitativo que cuantitativo, es un indicador. Esa curva la computa todas las herramientas de neutrón pulsado, por lo menos en el Schlumberger sacan una curva que se llama ASAL. Después, digamos, de eso hubo ciertos intentos de hacer un cómputo de una salinidad más cuantitativa. Digamos, con la herramienta de generación anterior, se llama el RCT en Schlumberger, se hicieron una caracterización y se trató de separar la respuesta de la salinidad de la contribución de los fluidos en el pozo de la formación, y se hicieron una caracterización trabajando con relaciones cloro-hidrógeno que tenemos de la espectroscopía, y si se llegó a hacer algo cuantitativo. Es un trabajo con Aramco y está publicado, después si querés te lo paso. Pero lo más nuevo que se está haciendo con la herramienta esta más gruesa que mencionaste, y no quiero mencionar nombres comerciales, es separar y sacar una concentración de cloro de la formación. O sea, el cloro está presente en las salas disueltas, tanto en los fluidos en el pozo como en los fluidos en la formación. Entonces, lo que se puede llegar a hacer es separar cuánto esa contribución viene de la formación y cuánto esa contribución viene del pozo. ¿Por qué? Porque los estándares espectrales del cloro en el pozo y en la formación son distintos. Yo puedo hacer dos estándares espectrales. Un estándar para el digamos, el espectro, la respuesta del cloro en el pozo, y otra que viene en la formación, porque lo que viene en la formación tiene mucho más dispersión, porque tiene que pasar a través del metal, tiene que pasar a través de la formación, etc. Entonces, eso sí es algo que es más cuantitativo, y lo que se saca es un dry weight of cloro, y eso, si vamos, lo junto con un volumen de agua, puedo computar una salinidad. Eso está caracterizado para ejemplos de pozo abierto, y se está trabajando para hacer una caracterización para pozo entubado también. Para pozo abierto ya está publicado. Después, si me mandas un email o mandas un email a la SpeedRLL, te puedo mandar la referencia. Para pozo entubado, supongo, no sé, el año que viene habrá algo, ¿no? Y eso va a ser algo más cuantitativo, sí.
Bueno, acá Marta me dice, Claudio, podés activar el micrófono y preguntarle respecto a la resonancia magnética. Claudio Naides te va a preguntar. Dale. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? No, lo que te quería preguntar, porque vos mencionaste al principio de tu charla que la resonancia magnética, si vos tenías cañería de, bueno, PC, plástico, Sí. hay ejemplos de registros, el Medio Oriente. Entonces, Sí, la pregunta que te quería hacer era, digamos, si ustedes observaron o se vio alguna diferencia entre el registro de Open Hole y el de Case Hole, tomando en cuenta los tiempos, digamos, de registro entre una y otra herramienta. Sí, el ejemplo este de Oman, después también, si querés te puedo pasar la referencia, está publicado. Es algo que hizo PDO. PDO es un joint venture con Celica en Oman. Entonces eran arenas de alta porosidad, que tienen relativamente someras, que tienen petróleo pesado o relativamente pesado. Y es justamente, digamos, es un rango de viscosidades en las cuales con solamente la resonancia magnética estándar se puede llegar a identificar la señal del petróleo, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue registrar en pozo abierto y después, digamos, bajaron este casing de fibra de vidrio, y la herramienta que se utilizó es una herramienta, digamos, ¿no? El número ya tiene dos herramientas, una que lee más somero, una que lee más profundo. Utilizaron la herramienta que lee más profundo y con los gels más profundos volvieron a registrar datos tanto para porosidad, para sacar distribuciones T2 y también para sacar información de T1 y de difusión. Y sí se observó, digamos, lo que estaban inyectando era, se llama ASP, que es Alkaline Surfactant Polymer, que es digamos, un surfactante, digamos, que lo que hace es le cambia la mojabilidad de la roca y como es viscoso lo arrastra el petróleo, digamos, este compuesto con el surfactante, digamos, tiene una respuesta para la resonancia parecida al agua. Entonces lo que sí vieron fue que iba cambiando, ¿no? Era interesante, digamos, porque lo que se veía es, al principio, digamos, en algunos lados la saturación de petróleo aumentó, porque, digamos, porque se creaba una especie, por el empuje del surfactante, se creaba como una bola adicional de aceite, que entonces la saturación empezaba a aumentar y después disminuía, ¿no? Pero sí se veía la diferencia. Si estás interesado, te paso el paper. Inclusive en ese pozo también se corrieron herramientas de neutrón pulsado para comparar. Es algo del año 2015 o 2016, me parece, si hizo todo eso. Pablo, lo que gracias, quedamos... Pablo. Te agradezco, si me puedes pasar el paper o la referencia, te agradezco. Gracias, Pablo. Dale. Bueno, ¿Vos estás tomando nota, Pablo, de las preguntas que quieres responder? Si me haces el secretario, después Sí, ahí tomé nota del mail de Florencia, que así le envías. No, pero estamos bien, ya estamos todas las preguntas, creo, contestadas. Bueno. Así que podemos ir terminando, ya son 11:34. Hay muchos mensajes de felicitación. Hay una pregunta ahí, no sé, de Marta, que decía algo de la calidad del cemento. La de Marta, nuestra presidenta, se me pasó. ¿Cómo afecta la calidad del cemento a las mediciones en Pozo en Tucumán? También es una buena pregunta. Hay mediciones que están más o menos afectadas. El cemento, por ejemplo, si yo quiero evaluar litología, yo tengo que hacer una corrección del calcio del cemento. Lo tengo que descartar antes de hacer digamos, la evaluación de litología, porque si no voy a meter un calcio que lo puedo asociar a un carbonato que no está presente en la formación. Eso por un lado. Después hay
ciertas mediciones que son más insensibles, por ejemplo, la porosidad de neutrones es insensible, el sigma es insensible, el FNXS sí es sensible si tengo cemento o no, y también es algo que tengo que tenerlo en cuenta cuando hago la evaluación. La otra cosa que es sensible al cemento puede ser la densidad. La densidad, si tengo un standoff, una separación entre el casing y la formación sin cemento, y esa separación es gruesa, eso aumenta las correcciones por pozo entubado de la densidad y las puede incrementar por encima, digamos, de lo que puedo llegar a corregir. Entonces, si yo quiero tomar densidad en pozo entubado, es importante. El sónico en pozo entubado también, digamos, puede estar afectado si tengo cemento o no. Si yo no tengo cemento, especialmente las mediciones del delta T compresional, que están en un rango de frecuencia y de velocidades similares al delta T de formación, pueden estar afectadas y las puedo no ver, ¿no? No tanto la onda Ziegler del dipolo, ¿no? Pero sí es algo a tener en cuenta, por eso cuando se toman perfiles de pozo entubado, es bueno tener un perfil de cemento tanto para hacer el QC o cuando hago el procesamiento de las correcciones para tenerlo en cuenta. Perfecto, muchas gracias, Pablo, muy claro. Bueno, y yo les quería agradecer, con esto cerramos, fue esta extensa, la verdad que re bueno tener este feedback de ida y vuelta, de poder preguntar a viva voz también las preguntas, eso está muy bueno, ese intercambio. Va a estar disponible, comuníquense al mail del capítulo y les vamos a pasar el link de donde está la presentación grabada. Posiblemente la dividamos porque por ahí se hizo muy larga. Por un lado el inicio con el recuerdo de Carolina y después la segunda parte. Agradecemos nuevamente a... bueno, en este slide están todas las actividades que les ofrece, que nos ofrece la SPWLA a nivel global. Hay webinars libres, muchas actividades de capítulos. Bueno, nosotros somos uno de ellos, capítulos estudiantiles. Está el próximo congreso en Boston. Bueno, hay muchísimas actividades, por eso los invitamos a que se unan con alguna de las opciones a nuestro capítulo. Así que nos veremos en la próxima reunión y en la próxima actividad, que se las informaremos a través del mail del capítulo. Muchísimas gracias Pablo. Gracias Pablo Uso por ser moderador, muy bueno. Muchas gracias, Marta. Y a todo el grupo del... me dicen que el Congreso de Boston pasó a ser online. Así que, bueno, igual creo que todavía hay tiempo para presentar los abstracts. Pero bueno, gracias Alberto y gracias a todos por la organización, Ariel, y bueno, a todos la comisión y a todos los que participan, que son los que nos dan aliento para seguir haciendo actividades. Muchas gracias, cuídense y nos vemos la próxima. Muy bien, gracias a todos. Gracias a todos. Chau, chau.